Le damos la bienvenida a los hermanos conectados. Gracias por estar conectados, recibir palabra en esta mañana, por adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora nos vamos a disponer a recibir palabra del cielo, el alimento que Dios tiene para ti en esta mañana. Y en medio de la exposición de la palabra, abre tu boca, adora. Amén. Bendice a aquel que te dio vida y que te sostiene. Amén. Con nosotros nuestra pastora Saudí. Que tengo los micrófonos ¿Se están oyendo bien? Muy bien, qué bueno, qué bueno. Qué Dios maravilloso, ¿verdad? Que podamos reunirnos y estar un tiempo en adoración primero. La adoración prepara el terreno para la palabra. ¿Saben? Eso es lo que hace la adoración. La adoración nos va preparando para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles un poquito. Esta administración de esta mañana, yo la preparé para los años 90, imagínense. Fue la primera vez que Dios me dio esta revelación. Para los hermanos que llevan muchos años aquí, pues tienen que haberla escuchado ya y quizás yo espero que recuerden algo de ella, porque eso significa que caló profundo en tu corazón. Cuando tú recuerdas la palabra, yo recuerdo haber ido a Montecristi y una señora bien mayor, doña Josefina se llamaba, ya ella partió con el Señor, pues ella iba a los cultos que dábamos allá. Y yo recuerdo haber dado la palabra que, de hecho, en el programa que tenemos ahora en YouTube, yo di ya esa palabra sobre la tsunamita, y yo hablé sobre la tsunamita. Y yo me bajo de la guagua que me llevaba, el bus que nos llevaba hasta la casa pastoral, y ella me estaba esperando. Y cuando me bajé, lo primero que me dijo, pastora, todavía yo me acuerdo de la tsunamita y todo lo que usted dijo. Eso fue el saludo de ella. Y aquello fue para mí tan hermoso y tan especial, porque significa que Dios le profundizó en ella lo que ella necesitaba de acuerdo a aquella palabra. Y para eso es la palabra es para que lo que nosotros necesitemos de esa palabra se profundice en nuestro corazón de tal forma que esa palabra es la que nos va guiando, la que nos va llevando paso a paso, pero también la que cambia nuestra vida, la que nos advierte. Hoy va a haber una advertencia por medio de esta palabra que a mí me gustaría no decirles en la realidad. Los predicadores nos encanta predicar sobre las cosas buenas, esa es la realidad, pero hay unos momentos en que uno tiene que confrontar al pueblo, porque necesitamos ese cambio y además necesitamos ver que estamos en tiempos finales, es lo que llamamos la escatología bíblica, los tiempos finales, y lo que está pasando a nuestro alrededor sabemos que es que Dios tiene un plan para esta tierra, un plan para esta tierra, y el plan que tiene para la tierra en sí no es bueno, pero lo que tiene para la iglesia es excelente. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Que son la iglesia de Jesucristo. Tú estás aquí, tú te estás congregando, pero lo más importante es que no solamente te congregues, sino que tú sepas y sientes que eres el cuerpo de Cristo, que eres el cuerpo de Cristo, que has nacido de nuevo. Se llama nacer de nuevo. Hay mucha gente dentro de las iglesias, yo espero que aquí no sea ninguno de ustedes, pero mucha gente dentro de las iglesias se reúnen, les gusta la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Eso significa que no hay ningún cambio en su vida. Si tú has nacido de nuevo, tiene que haber un cambio en tu vida, amén. Y una de las cosas que yo insto a la iglesia es a copiar, a escribir, porque cuando tú escribes, luego tú puedes repasar eso en tu devocional diario. Se supone que uno diariamente
tenga un devocional, tenga una relación con el Señor, oración, búsqueda de la palabra. No tiene que ser horas, media hora, 15 minutos, si no puedes más, lo que sea. Un tiempo con Dios. Y en ese tiempo con Dios tú repasas lo que ha pasado en este altar, que es tu altar, que es tu lugar, que es tu redil, que es la palabra que Dios tiene para ti. Así que yo espero que eso suceda. Vamos a estar buscando, y yo te suplico que dejes la Biblia abierta. Así que no nos vamos a poner de pie, quédate así sentadito. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 6 del libro de Isaías. Muchos se van a acordar, Isaías 6, porque es una porción bíblica muy conocida. Y vamos a dividir esa porción bíblica. La vamos a dividir en varias porciones bíblicas, en varios temas. Claro, lo voy a hacer cortos. Cada tema ustedes van a darse cuenta que podríamos estar mucho tiempo. Pero la idea mía siempre es que ustedes abran sus corazones y que les dé hambre de esa palabra y que entonces ustedes sigan buscando. Y que esa revelación que vino a mi vida va a venir a la tuya, porque no somos diferentes. Yo me acuerdo una vez, cuando yo daba el programa de radio, que una señora me preguntó, ay, pastora, pero es que usted es tan privilegiada porque a usted Dios le da unas cosas. Yo dije, no, espérate, vamos a hablar de esto. Lo que pasa es que hay que buscar de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, el martes yo lo cogía para no salir de mi cuarto. Yo no salía de mi cuarto. Mis hijos estaban en la universidad todavía, se iba todo el mundo, yo me quedaba sola en la casa y yo ni limpiaba ni fregaba, no hacía más nada. No me importaba lo que pasara de la puerta de mi cuarto para afuera, no me importaba. Yo me quedaba allí cerradita con mi Biblia, y cuánto Dios empezaba a copiar. Yo tengo 19 libretas escritas con temas de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo copiaba y después volvía a repasar. Ahora la repaso y ¿sabes una cosa? Que veo que es mi letra y yo digo, Dios mío, pero ¿cuándo yo escribí esto? Porque a veces ni me acuerdo en el momento que lo escribí, pero sí leo la palabra y veo que esa palabra está en mi corazón. Yo puedo predicarles a estos 83 años por eso mismo, porque la palabra está en mi espíritu, no está en mi mente, porque ya a esta edad uno se le olvida muchas cosas, tú no sabes eso, por naturaleza, no porque haya Alzheimer, no, porque según el cuerpo se va decayendo. Y a mí me gusta decirlo de una forma que es bastante fuerte, se va muriendo, esto es que vamos muriéndonos poco a poco. Pues el cerebro también, todos los músculos, todo se va decayendo. Pero cuando la palabra está en tu espíritu, el espíritu se renueva de día a día. El espíritu está presto, aleluya. El espíritu no muere. El espíritu es como la Virgen, ¿entiende? Como la Virgen que nos habla la palabra, que se renueva, que es joven. Así que es necesario que tú leas la palabra y que tú la escribas para que esa palabra se quede en tu corazón. Vamos a dividir esta porción bíblica en varias porciones bíblicas. Primero, este es el momento en que muere el rey Usías. Y Isaías tiene una gran visión. Y vamos a dividir esto en primer lugar en el momento en que murió Usías. ¿Qué es lo que pasa en el momento en que una persona muere en nuestra vida? O muere una ilusión, o muere una experiencia, o Dios me quita un amigo, una amiga, aunque no muera, se va de mi lado. ¿Qué es lo que pasa con eso? El segundo es Dios se presenta al profeta. Después que el profeta siente ese vacío grande, Dios se presenta. Dice, aquí estoy yo, Isaías. El tercero es tiempo de adoración que es necesario para lo que viene. Oye bien, y ahí voy a hacer mucho hincapié,
porque es que lo que viene no es bueno. Lo que estamos viendo en el mundo no es bueno y lo que viene no es bueno. ¿Que es duro? Es duro. Pero miren Venezuela, un país tan precioso. Mire, yo le digo a usted que yo no veo la noticia porque me duele tanto y tanto y tanto ver lo que se está pasando en ese pueblo. Pero nosotros no estamos exentos. Nosotros vivimos un María. ¿Sabes lo que pasó con María? Que el puertorriqueño no cambió. Yo no veo cambios en nosotros. Yo digo, ¿pero qué pasó? Tuvimos una experiencia tan dura y no ha habido cambio. Oye, pues nos puede venir uno más duro. Porque Dios es por lecciones, Dios nos da lecciones. Y te dio la primera lección y te colgaste, pues viene la segunda. Yo me he colgado varias veces. Pero lo que pasa es que Dios no está tratando con gente únicamente, está tratando con pueblos también, con naciones también. Y eso lo vimos cuando hablamos de los pactos. Cómo Dios hizo pacto no solamente con una persona como Abraham, por ejemplo, como David, sino que a ellos mismos les habló de naciones, de pueblos, de casas, de familia. Dios tiene trato con la familia tuya. Por eso es que nosotros estamos confiados en que los que de nosotros, nuestra familia, no están convertidos, de alguna forma Dios los va a traer. No te preocupes, mamá. Ora, tú dale testimonio y lo demás Dios se encarga porque Dios tiene un trato con tu familia. Y tú lo tienes que creer. Y tiene un trato con Puerto Rico. Así que nosotros no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Así que el tercer tiempo de adoración, después viene un tiempo de introspección del profeta. El profeta se mira a sí mismo. Y lo que dice Isaías para nosotros va a ser bien fuerte. Déjame darte estos puntos, porque es bien importante que los tengas mientras te estoy hablando. Y lo cuarto es el llamado, una renovación del llamado de un profeta que ya había sido llamado. Ya Isaías tenía el llamado profético, pero se renueva ese llamado y en nosotros se renueva el llamado. Si has estado ahí sentadito sin hacer nada con un llamado de Dios, prepárate, porque de una forma u otra Dios te va a levantar. Oh, santo, aleluya. Y por último, el juicio para el pueblo. No, eso no es lo último, perdón. Lo último es la victoria de la iglesia. Amén. Vamos a leer entonces la porción bíblica. Perdónenme, déjenme. Leemos en el capítulo 6 del libro de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dije: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor?
Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y que no haya hombre en las casas, y las tierras estén hechas un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Aleluya. Es bueno leer hasta aquí para que veas al final que hay una esperanza para nosotros. Aleluya. Pero son aquellos, amados, que están dispuestos a hacer lo que hizo Isaías. Y yo quiero decirte lo que hizo Isaías. Lo primero que le pasa a Isaías, y ahí es donde viene el primer renglón que te hablé, es quitado de delante de Isaías aquel hombre. Oye, y el rey Usías era un rey especial para el pueblo de Dios. Reinó 52 años. Y en esos 52 años que reinó el rey, hizo en todas las áreas del pueblo progresar. Pero lo primero que dice la palabra, que nos narra en el capítulo 26, creo que es de Segunda de Crónicas, donde nos narra la vida de Usías y estos hechos que hizo Usías. Dice que lo primero que hizo fue que hizo lo recto delante del Señor. Como Usías era un rey recto delante de Dios, Dios lo progresó. Y lo progresó en todas las áreas. Hizo un gran ejército, dice. De los mejores ejércitos que ha tenido Israel fue el ejército del rey Usías. Y cada guerra la ganaba. Ganó tanta guerra que le ganó guerra hasta los filisteos, que eran los enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y dice la palabra que hizo ciudades en tierra filistea. O sea que en la tierra de los filisteos él le hizo ciudades. Aquel hombre era un hombre sabio, un hombre dispuesto, un hombre de Dios, un hombre que se le llamaba el amigo de la agricultura, porque hizo progresar tanto las tierras de Israel que dice que hasta en el desierto hizo cisternas. O sea, un hombre que en todas las áreas progresó. Así que, ¿qué le pasa a Isaías? Isaías está viendo a su rey, 52 años. Isaías, recuérdense en que Isaías, Ezequías, ellos eran profetas del palacio, se les llamaba a los profetas del palacio, porque eran los profetas de los reyes. Pero no vemos en ningún momento que Isaías tenga que confrontar a Usías como confrontó a David, por ejemplo, no lo tuvo que hacer. Porque este rey sabía lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer lo hizo bien. Así que Isaías, lo que tenía delante de él era aquel hermoso rey con todo lo que el pueblo había progresado, un pueblo hermoso, un pueblo bueno, un pueblo que tenía de todo. Y si nosotros nos pasara eso, si por ejemplo el gobierno nuestro, y no quiero... Y no se puede hablar de eso, porque imagínense que vamos a hablar, ¿verdad? Pero daríamos cualquier cosa por ver, ¿entiende? Por ejemplo, lo que está pasando en San Salvador, que aunque muchos, bueno, pues no están de acuerdo con las normas que hace Bukele, que es el presidente de San Salvador, pero ha progresado el pueblo y es un hombre de Dios, un hombre que no niega a Dios, al contrario, que proclama el nombre de Jesús donde quiera, aún en sus discursos presidenciales. Pero nosotros tenemos un gobierno que nos da hasta pena lo que está pasando, porque el pueblo es lo menos que cuenta. Así que nos da mucho dolor, ¿verdad? Pero si tuviéramos un gobierno, un gobernador de esa índole, si ese gobernador muere o ese gobernador parte o ese gobernador se va de ahí, de su lugar, ¿cuánto dolor nos daría? Pero Isaías aún más, porque los reyes eran amigos de los profetas. O sea que Usías era amigo de Isaías. Así que muere Usías, ¿y cómo muere?
Porque Usías muere en pecado. Porque se le ocurre, el problema con el poder es que se nos sube a la cabeza, ¿sabe? Eso es así. El poder, hasta los pastores. Digo, no estoy hablando de mi pastora, por favor. Pero yo veo a los pastores que se les suben a la cabeza las posiciones. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando eso sucede y se nos sube a la cabeza el poder, amado, pues hacemos lo que hizo Usías, que creyéndose que lo podía todo, vino a ocupar la posición sacerdotal que no la podía ocupar. Él no podía entrar al templo. Él no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. No le correspondía. Y él entró, y a pesar de que 80 sacerdotes se lo advirtieron, cuando Usías salió del templo, salió leproso. Y dice la palabra que vivió leproso hasta el final de sus días. Porque aún con advertencias, él insistió en hacer lo que él quería. Y él sabía que él no podía hacer eso, porque Dios tenía claro a quién le correspondía eso. Eran los sacerdotes, y él era el rey, él no era sacerdote. Mire, hermano, todo poder tiene que tener ayuda, tiene que tener personas a su alrededor y tener posiciones claras, un orden claro. Todo gobierno tiene que tener un orden claro. Los ministerios de la iglesia son 5, por eso es que no son 1. Y aunque la pastora está aquí y conoce el corazón de ustedes por sobre todas las cosas, ella tiene que tener otras personas. Pues aquí está Tati, hoy ella está de vacaciones y puede irse confiada porque hay otras personas que cubren los lugares. Pero cuando tú quieres cubrir todos los lugares, como le pasó a Usías, creía que él podía hacerlo todo, Dios le mostró que no era así, que es peligroso. Así que muere Usías y de momento se queda Isaías como en el aire. Pero yo quiero hablarte a ti ahora. ¿Qué desaparece de tu vida que tú de momento te quedas con ese espacio en el corazón, en la emoción? Que si un divorcio, que si una crisis matrimonial, que si un problema con nuestros hijos, que si un problema también del trabajo, del gobierno, de lo que está pasando. De momento desaparece de mi vida una persona, desaparece de mi vida, mira, a veces hasta la casa que estamos viviendo, que de momento la perdemos. Eso nos trae un espacio en nuestro corazón y en nuestra vida. Y Isaías se encontró con esa situación y fue a donde tenía que ir, al templo. Hay que aprender a ver dónde voy. A veces corro al amigo que es un inconverso y lo que te dice es un disparate y tú se lo crees. A veces corro, amado hermano, a solucionar las cosas a mi manera, a mi forma. Lo primero que tienes que ir es al Señor, que es el Señor de tu vida, que tiene respuesta para todo. Isaías supo dónde tenía que ir y cuando fue allí vio la visión más hermosa que puede tener un hombre. Yo creo que es la visión más hermosa que existe en esta palabra. Dice que vio al Señor sentado en su trono y que sus faldas llenaban el templo, que sobre él habían serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Tú te imaginas esa visión? ¿Tú quieres tener esa visión ahora mismo? Mira, pues simplemente tienes que cerrar los ojos, verla, mírala. Yo la veo. Yo veo al Señor sentado en un trono. Este es el tiempo de la gracia, aleluya. Donde Dios por gracia nos da esa visión preciosa. Donde Él está sentado en un trono. Oh, un trono alto y sublime. Y sus faldas llenan el templo. Y por encima de él habían serafines. El trono nos habla de poder. Dios le está mostrando a Isaías que el que tiene poder es Él. Que Él, el poderoso, lo hizo todo. Que quien se llevó a Usías fue Él.
Que nos guste o nos guste, cuando viene la muerte sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, oye, es duro, es difícil. El dolor de una madre cuando pierde un hijo, el dolor de perder al esposo, a la esposa, el dolor de perder a un amigo, a un vecino. Mira, yo cuando murió Angie aquí, ¿cuántos se acuerdan de Angie? Cuando Angie murió, a mí el dolor fue una cosa terrible. ¿Sabes por qué? Porque aparte de que habíamos estado en la obra misionera juntas, Angie y yo estuvimos en la obra misionera. Los últimos 7 años que estuvimos en República Dominicana, Angie estuvo conmigo. Pero ¿sabes lo más difícil para mí? Que martes tras martes Angie iba a mi casa. De ahí nos íbamos a hacer compras, nos íbamos para las tiendas, nos íbamos al supermercado donde tuviéramos que ir, o si no nos quedábamos en casa jugando barajas, jugando esto, orábamos un ratito, adorábamos al Señor, comíamos lo que aparecía, porque ni a ella ni a mí nos gustaba mucho cocinar, pero así que era lo que aparecía. Y de momento yo dije, Dios mío, pero ¿y ahora qué hago? Era una persona que todas las semanas me visitaba, aparte de mis hijos, claro. Y de momento tú dices, ¿qué hago? Y te da mucho dolor, hay dolor, pero Dios se la llevó de la mejor forma. Yo le di gracias al Señor la forma en que murió Angie. ¿Sabes por qué? Porque Angie no tenía familia, no tenía hijos, no tenía hermanos, no tenía nadie. Y sabes que yo había orado porque Angie no tuviera una enfermedad larga, porque yo oraba con ella porque comía de todo. Y yo peleaba con ella. Y un día te vas a enfermar, ¿y quién te va a cuidar? Dios lo hizo. Que lo hizo en el momento que yo no hubiese querido, yo no quería que fuera en ese momento, yo quería que se la llevara así como se la llevó, que fue así de sopetón. Un domingo por la mañana se estaba bañando para venir a la iglesia y en el baño se quedó muerta. Esto es una muerte bien buena. Se la llevó Dios. Somos de Cristo. Dice la palabra que Él ama la muerte de los santos. Así que, pero fue duro, desapareció de momento. Ahora la pregunta es, ¿qué ha desaparecido de tu vida? ¿O qué puede desaparecer de tu vida de momento? ¿Qué Dios puede? Y tienes que decir, Dios es soberano. Dios sigue sentado en su trono. Él está sentado en su trono. ¿Y sabe lo que son las faldas que llenan el templo? Posición. Él sigue en su posición, Él es Dios. Él es Dios y está sentado en el trono. Él no ha abdicado el trono. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de nuestra vida, aleluya. Él tiene gobierno. Pero Él nos quiere enseñar muchas cosas a través de esta porción bíblica. Y lo otro que Dios nos quiere enseñar es por qué los serafines, ¿qué estaban haciendo los serafines? Cuando tuve los serafines, ¿por qué los serafines tenían 6 alas? Y dice que con 2 cubrían su ¿qué? ¿Cubrían qué? Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Sabe lo que significa cubrir el rostro? Humildad, humillación. Hay que adorar en humillación. Si tú eres un adorador de verdad, tú tienes que aprender a humillarte. Porque cantamos fácilmente, oye, nos encanta cantar y nos encanta danzar y danzamos y cantamos, pero yo te digo en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? Mi hermano, recuerda suscribirte, compartirlo, con eso nos ayudas mucho, pero sobre todo porque siendo palabra de Dios, ayudas quizás a algún amigo, algún hermano, algún señor vecino, alguien que necesita esta palabra. Gracias por estar conmigo nuevamente. Dios te bendiga.